Aló, buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Les habla el pastor Martín Lizárraga de Oasis de Salvación, aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, como cada miércoles nos reunimos para tener una charla, ¿verdad? Buscar lo que el Señor tiene para nosotros a través de su voluntad. No pretendemos descifrar a Dios. Dios no puede ser descifrado, ¿ok? De entrada les digo que Dios no se puede entender. Lo que buscamos escudriñando es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual está impresa en la Biblia. Es por eso que es tan importante estudiar la Biblia, porque estamos profundizando en la voluntad de Dios para nuestras vidas, para el mundo, para su creación. Eso es lo que tratamos de buscar. Si pudiéramos entender a Dios, definitivamente no fuera Dios. Así es que le doy la bienvenida y bueno, vamos a empezar. Les recuerdo que vamos a tener aproximadamente entre 45 y 50 minutos de estar conectados. Los últimos minutos lo vamos a dejar para terminar en oración y para contestar cualquier pregunta, tanto de los presentes aquí en este lugar, como los hermanos que a través de la plataforma de Facebook se están conectando. Así es que vamos a ver qué es lo que tiene el Señor. Cualquier duda, pregunta o comentario, por favor escríbanos. Hay una hermana que está lista a recibir su comentario, pregunta, y la estaremos haciendo en el transcurso de esta charla, ¿verdad? Estamos trabajando en el libro de Apocalipsis y estamos viendo lo que es los últimos o el orden de los eventos en los cuales sucederán. Esta visión la tiene el apóstol Pablo cuando el apóstol Juan, cuando en espíritu es llevado al cielo y se le muestran las cosas que habrían de suceder. Después se le manda que las escriba y que las comparta a las iglesias ubicadas en lo que es ahora Turquía. Pero esa decisión, ¿verdad?, es por decir la iglesia de esos lugares era para iniciar. La bendición es para toda la iglesia de Jesucristo, porque nos enseña, nos muestra de una manera fehaciente, de una manera real y verdadera. Nos dice los nombres, nos dice inclusive números, nos describe lo que él vio en esa visión espiritual en el cielo, y eso para nosotros debe ser la base de nuestra fe. Aparte obviamente de Jesucristo, esa visión es muy importante para no desanimarnos. Esta carta, lo que es el Apocalipsis, más que todo, más que un libro de misterios o cosas raras, es una carta de motivación, recordándole a las iglesias de aquel tiempo y a la iglesia actual, que no importa las circunstancias que estemos viviendo, sino que al final del tiempo el Señor tomará el control, y todo esto que vemos ahorita como un desorden, como un caos, es originado por el pecado. Pero Dios va a instituir un orden en su debido tiempo, y es lo que estamos tratando de investigar o de encontrar en estos pasajes, ¿verdad? Acordémonos que toda la historia tiene un principio y un fin, toda historia. Entonces, en la vida del creyente vamos a ver eventos que se están dando, inclusive desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que ya están apuntando al final de los tiempos. No quiero que suene como extremista, no quiero que suene para infundir miedo, pero literalmente vamos caminando en esa dirección del fin de los tiempos. Yo sé que va a haber gente que va a decir desde mis abuelos, ¿verdad? Se oye que se va a finalizar el mundo. Sí, hermano, sí, se va a pasar. Y si no ha finalizado todavía, es por misericordia. Dios nos está dando tiempo a que nos arrepentamos, a que busquemos de Él. Pero van a pasar algunos eventos. Voy a hacer una introducción rápida, ¿verdad? Porque nos vamos a detener en el capítulo 9 de Apocalipsis. Pero ya hemos visto en estas últimas semanas, con el hermano Sergio Ortega, también ahí en Nogales, la semana pasada, se habló de los sellos. ¿Qué eran los sellos? Yo voy a hacer una introducción de unos pocos minutos para entrar en el tema de lleno, ¿verdad? Y todos estos eventos, hermanos, los últimos eventos, las últimas cosas, o en la escatología, llamada así, en la teología, ¿verdad?, el orden de los últimos eventos,
va a empezar primeramente con el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Habla Juan en el Evangelio según San Juan, habla en la primera carta de Tesalonicenses. ¿Qué es lo que va a pasar antes de que empiecen? La tribulación. La tribulación es ya prácticamente es lo último de las últimas cosas. De la tribulación estamos hablando de un periodo que desde el libro de Daniel también se viene pronosticando, se viene profetizando, de un periodo de 7 años. Pero para que lleguen esos 7 años es necesario que ocurran otras cosas. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué significa el arrebatamiento de la iglesia? Jesucristo prometió y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy y vendré a vosotros para llevarlos a donde yo esté. Esto es una promesa. En la carta a los tesalonicenses también viene que Jesucristo va a venir por su iglesia. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Todos aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador y han creído que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios y que cumple, que es fiel y verdadero para hacerlo. De tal manera que en la cúpula de los últimos tiempos, que son los últimos 7 años, antes de que empiece toda esa tribulación, antes de que empiece todo ese sufrimiento, alégrese, denle gloria a Dios, porque la iglesia de Jesucristo va a ser levantada, la iglesia no va a pasar. No va a pasar. Yo sé que hay otros diferentes puntos de vista, hay otras doctrinas, pero la Biblia es apabullante, es muchos pasajes. No estoy basando este comentario en un pasaje, son muchos pasajes los que hablan de esto, de tal manera que la iglesia va a disfrutar de la presencia o del reino antes que aquellos que no han sido creyentes. Los que no han sido creyentes, ¿verdad?, van a estar aquí en la tierra a sufrir las últimas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí, ¿verdad?, que va a haber inclusive cuando la iglesia sea levantada, de hecho se han hecho hasta películas de todo esto, ¿verdad? Van 2 manejando y de repente ya no aparece uno, se acuestan 2, un matrimonio, ¿verdad?, y solamente amanece uno. Va piloteando un avión y de repente, ¿verdad?, el piloto desaparece. Hay hasta películas de esto, pero créame, es una promesa. Y si Dios dice que va a pasar, Él no juega con su mente, va a pasar. Así es que preparémonos. Yo sé que el gobierno o los diferentes gobiernos, sus sistemas políticos van a decir muchas cosas, van a inventar que hubo una invasión alienígena, extraterrestre, y que de repente se llevaron a muchas personas y que esto está pasando por eso. Pero no se crea, eso no es verdad. Dios va a levantar a la iglesia de Jesucristo. Después del arrebatamiento va a venir una gran tribulación, hermano. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1-2, dice algo muy interesante. Te lo voy a leer. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la iglesia sea levantada, va a empezar la gran tribulación. Cuando ya la iglesia esté junto al Señor, va a empezar en el mundo, de los que quedaron, una gran tribulación. O sea que es una tribulación, un sufrimiento bastante profundo, y va a ser en 3 etapas. ¿Sí? La Biblia describe, lo que le estoy leyendo, ¿sí?, describe que se va a dividir en tres, el proceso va a ser dividido en 3 etapas. Primeramente vienen los sellos. ¿Qué son los sellos, verdad? Es aquel donde Jesucristo, el único que puede abrir aquel rollo que en el capítulo 5 dice que está en la mano del Padre, del Creador, y ese rollo no se ha encontrado ni en los cielos, ni en la tierra, quien es el único digno de abrirlo. Ahí en ese rollo están escritas las últimas cosas, están escritas la voluntad de Dios, está escrita la propiedad de la creación de Dios, la cual ha sido capturada, ha sido robada por el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, Satanás. Él es el que ahorita está liderando el sistema en el mundo, que quede bien claro, no el mundo, porque el mundo es creación de Dios y lo que Dios hace es bueno.
pero sí hay un ser demoníaco, ¿verdad? Un ser rebelde que lidera el sistema que se maneja aquí en el mundo. Y por eso ese rollo contiene la voluntad de Dios y el único para abrirlo que se encontró es el Cordero. Ahí está en el capítulo número 5, por cuestión de tiempo, no lo leo, ¿verdad? Se lo invito a que lo lean, ya dimos esa clase también. Y cuando el Cordero abre aquel rollo, o sea, aquel pergamino, el que estaba en la diestra del Padre, entonces ahí empieza la gran tribulación. ¿Cómo vamos a saber que empieza la gran tribulación? Primeramente, ¿verdad? Va a surgir un personaje que se llama el Anticristo. Va a surgir el Anticristo, ¿verdad? Y ahí es donde vienen aquellas rollos o aquellos sellos que la semana pasada comentó el hermano Sergio acerca, ¿verdad?, de los 4 jinetes de Apocalipsis. El primer sello, ¿verdad?, se abre y empieza el Apocalipsis. Empieza el Anticristo. Sí, este periodo del Anticristo va a ser de 7 años, que es lo que va a durar la tribulación. Los 3 primeros años va a haber un auge económico, social, un bienestar a nivel mundial tremendo. Va a surgir un líder que va a lograr la unificación, inclusive va a lograr acuerdos en el Medio Oriente, entre Israel y todos los enemigos, lo cual va a traer una paz mundial, ¿sí? Y va a haber una prosperidad económica tremenda, va a haber paz, pero 3 años y medio. A los 3 años y medio va a cambiar la situación. A los 3 años y medio está profetizado que este hombre va a tener tanto poder que va a exigir que se le adore. Ahí es donde va a empezar, ¿verdad? Y se va a instalar el sistema de identificación 666. ¿Qué significa esto, verdad? Que aceptar que te pongan tu marca, esa marca, ya sea en tu frente o en tu mano derecha, es aceptar la deidad, o sea, el decir que el Anticristo es Dios. En ese momento, ¿verdad?, va a surgir una situación en la que aquellos creyentes que no se dejen marcar con el 666 no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder rentar, no van a poder trabajar, no van a poder hacer muchas cosas porque el sistema va a exigir un sello. Pero esos clientes fueron los que se quedaron, y no fueron. Esas personas, muy buena pregunta, Melanie hace esa pregunta, ¿verdad?, de que quiénes van a ser esas personas. Hermano, la iglesia va a ser levantada, pero en el periodo de los sellos y las trompetas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, en ese periodo todavía va a haber una última oportunidad, se le llama el segundo fruto. ¿Qué es el segundo fruto? La gente que no alcanzó a arrepentirse y que no fue levantada en el arrebatamiento, que quede aquí en el mundo, todavía va a haber una oportunidad más de arrepentimiento. ¿Cuál va a ser ese arrepentimiento? Es aquellas personas que no se van a dejar marcar. Aquellas personas que van a ser como mártires, porque va a morir mucha gente de hambre al no poder comprar, al no poder vender, al no poder integrarse a la vida económica, de tal manera que va a haber muchos mártires, van a ser perseguidos. Las personas que no se dejen marcar, esas personas se le llama el segundo fruto. Esas personas todavía van a ser salvas, pero van a sufrir la tribulación. O sea, no va a ser barato, ¿verdad?, la salvación. No como ahorita, hermano. Ahorita cualquiera tiene la oportunidad de decir, hermano, yo quiero confesar a Jesucristo, yo creo que Él es el Hijo de Dios, creo que murió, creo que estuvo, sí, efectivamente muerto durante 3 días, pero creo que también resucitó y hoy reina a la diestra del Padre. Y yo creo eso. Por lo tanto, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Esa persona, si realmente hubo el arrepentimiento en su corazón y lo confesó, esa persona está inscrita en ese momento en el libro de la vida y va a ser arrebatado. No va a llegar a la tribulación según lo que la Biblia dice. Porque ese grupo, tanto de judíos y escogidos a nivel, el segundo fruto estoy hablando, a nivel mundial, ¿verdad?, van a ser marcados por Dios.
O sea, marcados por Dios, ¿en qué aspecto? Que van a ser protegidos los últimos 3 años y medio, donde la tribulación va a ser tremenda, ¿verdad? Después de eso, que surja el anticristo, van a venir diferentes juicios que son los sellos, ya están empezando a venir, ¿verdad? Una vez que el anticristo se manifiesta, y viene la etapa de la tribulación. Vienen ahí, ¿verdad?, donde dice la Biblia que es como un dolor de parto. Viene el sufrimiento, viene todo aquello que va a ser, ¿verdad?, y podríamos llamar la venganza de Dios sobre sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Todo aquel que no ha confesado, que no ha tomado el regalo precioso de la sangre de su Cordero. En ese momento va a haber un sufrimiento extremo, ¿verdad? El Mateo 24:8 dice que es en esos 3 años y medio iniciando es principio de dolores. Va a ser empezar una época en la que se van a venir, ¿verdad? Inmediatamente después el sufrimiento extremo. Abre el primer sello nuestro Señor Jesucristo y ¿qué aparece? Hermano, aparece el anticristo. Aquel caballo blanco que viene en Apocalipsis 6:10. En los primeros 4 sellos los identifica con un caballo, ¿verdad? Dice primeramente en el versículo 6:2 que viene un caballo blanco, que salió para vencer, que salió venciendo y para vencer. O sea, eso quiere decir que va a llegar el anticristo y va a instalar una bienaventuranza en todo el mundo. Va a lograr reunir a las naciones, va a levantar un liderazgo tremendo. En eso está venciendo, pero no es Cristo, ¿verdad? Es el anticristo. Después de que surja el anticristo, ¿verdad? Ese liderazgo, va a venir otro sello que va a destapar nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que son 7 sellos primero. En el segundo sello va a destapar, va a venir un caballo color bermejo, un color rojizo. Eso es indicio, ahí viene en el capítulo 6:4 de Apocalipsis. Bermejo es un color, es un color rojizo, como, ¿qué podríamos decir? No sé cómo se podría decir un color de caballo, pero el bermejo es un color rojizo y ahí viene la guerra. Ahí se empieza a acabar la paz que trajo los primeros 3 años, ¿verdad? Se manifiesta como el hijo de la soberbia, el hijo del diablo, el engendro del diablo, y empiezan otra vez, se pierde la paz mundial, empieza la guerra, abre el tercer sello nuestro Señor Jesucristo, y viene, dice, un caballo negro. ¿Y qué viene después de la guerra? La hambruna. Capítulo 6, versículos 5 y 6 de Apocalipsis, la hambruna después de la guerra, son los sufrimientos que empiezan apenas los 3 últimos y medio años de la gran tribulación. Empieza el hambre, ¿verdad? Después en el versículo 7-8 del capítulo 6 dice que viene un caballo amarillo, ¿verdad, Claudio? Amarillo. ¿Y qué dice del caballo amarillo? ¿Qué es el caballo amarillo? Fíjate el versículo 7 y 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, o sea nuestro Señor Jesucristo, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Surge el anticristo, se declara como el hijo o el engendro de Satanás. Viene la guerra, después viene una hambruna y después de ello, después de la hambruna, obviamente la muerte. La 4ª parte de ¿qué? De los seres vivientes o de los hombres que estaban en ese tiempo. Esos son los 4 primeros sellos. Habla el 5 sello, el 5.º sello, el Señor, y en el 5.º sello es los mártires que le reclaman a Dios, ¿verdad? Que si cuándo van a ser ellos vengados. Esos mártires son los mártires que están sufriendo, que no se dejaron marcar con el 666, ¿sí? Y que han muerto a consecuencia, ¿verdad?, de no aceptar la deidad del anticristo. La marca dice que es 666. Sí. En el capítulo 6
de ahí mismo del Apocalipsis. Estoy dando una entrada para conectar la enseñanza de ahora. En el capítulo 6, versículo 9 al 11, ahí habla de estos mártires. Ahí lo puedes ver tú. Y ese fue el quinto sello. Aquellos seres que ya han muerto y que le piden a Dios, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a vengar Dios su muerte? ¿Sí? Esas almas ya están en el cielo, ya están en la presencia del Señor, pero están reclamando venganza. Están reclamando hasta cuándo van a ser vengados, ¿verdad? Y les dice el Señor que todavía no, que todavía faltan mártires que lleguen a ese lugar. O sea, todavía no es el número total de los que habrán de morir en esa gran tribulación. ¿Sí, hermana? Pastor, y por ejemplo, los que murieron sin declarar a Dios como Dios, como su Señor y Salvador. Pero que están vivos ahorita actualmente. Murieron sin confesar a Cristo. Bueno, hermana, ese es algo que la salvación solamente depende de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos dar explicaciones nada más técnicamente lo que dice la Biblia. Pues la palabra dice, ¿verdad?, que mientras nosotros estemos en vida, mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad del arrepentimiento. Una vez que ya hemos pasado, ¿verdad?, al lugar de los que ya partieron de esta vida o que ya tuvieron el desprendimiento de su alma y de su cuerpo físico, ya ahí pues técnicamente se acabó la oportunidad, pero le voy a decir una cosa: Dios es grande y maravilloso. Yo no sé si los últimos segundos, los últimos minutos, Él tiene misericordia, ¿verdad?, de aquella alma, pero técnicamente la palabra dice, ¿verdad?, que el que muere con Cristo, pues no está su nombre anotado en el libro de la vida. Por lo tanto, no va a ser bendecido, ¿verdad?, en el reino del Señor. Y bueno, estamos hablando de los sellos, ¿verdad? En el sexto sello, ahí lo puedes ver, capítulo 6, versículos 12 y 14 del Apocalipsis. Vas a ver que va a haber un gran terremoto, va a haber una gran crisis masiva, ¿verdad? Se van a desprender de las estrellas, va a haber una lluvia de meteoros, va a haber, las estrellas dice que se compungirán, o sea, va a haber un gran caos. Un gran caos. Esto, acuérdate, es un proceso de los últimos años, las últimas cosas que habrán de suceder, y aún dentro de los sellos que está abriendo el Señor, ¿verdad?, todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Todavía, si no, aquellas que queden ahí, que no acepten ser marcados con el número de la bestia, todavía tienen la oportunidad de huir de la gran ira del Señor. En el séptimo sello, ¿verdad?, se preparan los ángeles. Ahí en el capítulo 8 lo podemos ver, el séptimo sello, capítulo 8, del 1 al 5, en el capítulo 8 de Génesis, perdón, de Apocalipsis, ¿verdad? Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo quiero remarcar, hermano, la exactitud con la que Juan describe su estancia en el cielo, inclusive los tiempos que menciona, ¿verdad? Cuando se iba a acabar ese proceso de los 7 sellos, en el séptimo sello dice que ya se estaban preparando los ángeles para empezar el otro proceso, ¿verdad?, de la ira del Señor, o del proceso de los últimos tiempos. Y dice él que para empezar el otro proceso, de repente, ¿verdad?, hubo un silencio entre todos aquellos ángeles, todos aquellos seres que estaban a un lado del trono del Señor, y luego dice él, por media hora. Imagínate que yo haga una pausa aquí de 5 minutos. Imagínate esto, tú que me estás viendo. 5 minutos así. Iba a generar tensión, ¿verdad? Iba a empezar, ¿qué pasó? La verdad, ¿a qué hora va a empezar? Imagínate, esa media hora
En el versículo 2 del capítulo 8, en el séptimo sello, dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Esas son las que ahora vamos a empezar a ver. El otro proceso, ¿verdad? Viene el arrebatamiento, viene el Cordero a abrir aquel pergamino, aquel rollo, y empieza a abrir los sellos. ¿Qué quiere decir? Empieza a manifestar las últimas cosas. Empieza el sufrimiento. Vienen los 4 jinetes del Apocalipsis, vienen terremotos, y ahora, en el capítulo 8, van a venir otro proceso que se llama las trompetas, ¿verdad? Las últimas trompetas o los últimos toques de trompeta. Son 7 también, ¿verdad? Y empiezan inmediatamente después de que se acaban los 7 rollos. En el séptimo rollo, ahí empiezan, ahí están los ángeles preparados. Verso 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, o sea, al mundo. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un gran terremoto. Aquí viene el otro proceso. No se ha acabado el sufrimiento en la tierra. Fíjate que hubo el anticristo, viene la guerra, viene el hambre, viene posteriormente la muerte, un gran terremoto, y ahora viene otro proceso en el cual también, ¿verdad?, va a haber ¿qué? Muerte, hermano, muerte. He aquí la venganza, la ira de Dios contra todos aquellos que han vivido según sus pensamientos, según sus creencias, desechando todo lo que se refiere a Dios. Eso constituye a una persona enemigo de Dios. A adorar al mundo, o sea, quitarle la prioridad a Dios y vivir como nosotros pensamos, sin darle gloria a aquel que nos crió, que nos diseñó, que nos protegió, que nos bendijo toda nuestra vida, que aún sin merecerlo entregó la sangre de su Hijo amado para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él, y aún así nosotros desechamos. Entonces la ira de Dios viene, porque acuérdate que Dios es misericordioso, sí, pero también tiene un límite. Tiene un límite. Y aquí se está manifestando la ira, el enojo que el pecado causa en la vida de Dios, ¿verdad? Y empieza, hermano, otro proceso de sufrimiento. ¿Quieres verlo? Mira, versículo 8, verso 7. He aquí la primera trompeta. Fíjate lo que dice, 8:7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tocó el ángel aquella trompeta, y ¿qué es lo que sucedió? Hubo una gran ventisca, una gran tormenta de granizo, pero no un granizo común y corriente, un granizo pequeño como de canica, no, un granizo que va a traer desgracia, va a tumbar árboles. Estás hablando de granizo, ¿verdad?, de pelotas casi como de béisbol. Y sabes una cosa, ya se han visto, hermano, en algunas partes ya han caído granizo con esa, y toda parte, o sea, la tercera parte de toda la vegetación del mundo dice que será destruida, una tormenta descomunal. El fuego, ¿cuál es el fuego que habla aquí? Hermanos, son los rayos, son los relámpagos de esa gran tormenta. Y luego dice que está mezclada con fuego, con sangre. ¿Qué es la sangre? No va a caer sangre del cielo están cayendo los granizos, están cayendo los rayos, están cayendo los relámpagos. ¿Cuál es esa sangre? Hermano, de las personas que sean alcanzadas por el granizo, por los rayos, por los truenos,
o los animales que sean alcanzados por los rayos, ¿verdad? Van a ser reventados, van a ser destrozados y se va a mezclar todo eso con la sangre que empiece a correr. Claro, toda la tercera parte de la vegetación. Y sabes una cosa, hermano, yo quiero que pienses algo. La tercera parte de la vegetación, el hombre, desde la época industrial, postindustrial o en la época digital en la que estamos viviendo, el hombre ha tenido muy en poco la vegetación en el mundo. La vegetación ha sido destruida por los incendios mismos, por el mal mantenimiento de las organizaciones y de los gobiernos, ¿sí? Han sido talados los árboles, no ha habido la reforestación adecuada, y si ya ahorita estamos teniendo problemas con la vegetación, imagínate, con esa tormenta va a quedar destruida la tercera parte de lo que ahorita hay. ¿Sabes qué, hermano? Destruir la propiedad de Dios es atentar contra Dios mismo. Nosotros mismos nos hemos encargado de destruir todo aquello que Dios ha creado y no le hemos dado la importancia adecuada. Pero sale ese ángel, toca esa trompeta, ¿verdad? Y viene toda esta ventisca, todo este granizo, viene todo eso. Pero eso no se termina ahí, hermano. Viene otro ángel, o sea, después de los sellos, la guerra, la hambruna, la muerte y ahora las trompetas, ¿verdad? Viene otro ángel todavía después de esa gran granizada, ¿verdad? Y es él, ahí lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 8 y 9, ahí mismo en el Apocalipsis. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruido. Amado hermano, va a caer, ¿verdad? Un objeto, probablemente un gran meteorito, que va a caer como fuego, que contaminará, ¿verdad?, la tercera parte de la vida del mar, o sea, del agua salada. Va a caer y va a traer esa contaminación al mar. Y no solamente, ¿verdad?, todos los seres que vivan en el mar, sino también todas las naves. ¿Qué quiere decir eso? Todos los barcos, con la contaminación que se va a dar, ¿verdad? Aún el caparazón de los barcos va a ser destruido, va a ser, se va a deshacer. La tercera parte de los seres del mar van a vivir. Fíjate que ya el granizo de la primera trompeta había destruido la tercera parte de la vegetación. Ahora ese gran meteoro que va a caer como una montaña ardiendo va a destruir la tercera parte del mar junto con todos los barcos. Mira, yo me encontré un dato muy curioso, ¿verdad? En 1970, en una de las playas de Oregon, si no estoy mal, en un pueblo, ¿verdad?, murió un cachalote. ¿Qué quiere decir un cachalote? Un hijo de una ballena de 14 pies, 14 pies de largo, perdón, 14 metros, no pies, 14 metros de largo, y pesaba aproximadamente 1 tonelada, ¿sí? Llegó a la playa, se quedó varada ahí, murió, ¿verdad? Y el alcalde de ese pueblo se le hizo fácil. ¿Cómo lo iban a, pues si lo enterraban, pues iba a salir peste y todo eso? Entonces se le hizo fácil meterle dinamita en 1970, para que al explotar, ¿verdad?, se deshicieran muchos pedazos y que las aves de carroña y todo eso se lo comieran. Pero ¿qué es lo que sucedió, verdad? La historia registra este hecho como algo importante, y se lo quiero comentar. Truena la dinamita, pero nada más destroza una parte de ese animal. Y la parte que voló, ¿verdad?, salió tan lejos de lo que habían ellos calculado, que destrozó y dañó carros, ¿verdad?, que estaban alrededor. Y la mayoría del cuerpo de esa ballena, de ese cachalote, ¿verdad?, quedó intacto. De tal manera que tomaron la decisión, como no lo pudieron hacer con dinamita, de volverlo al mar. Lo echaron al mar para que fuera comido por los animales del mar, o sea, tiburones y todo eso. ¿Por qué te digo esto? Porque si una ballena o un cachorro de ballena
logra hacer esto, imagínate la tercera parte de los animales del mar. ¿Sabes la contaminación que causaría eso? La tercera parte de los animales del mar significa que tiburones, animales que ni siquiera a lo mejor conocemos de los fondos de los océanos, surgirían, ¿verdad? Y empezarían a flotar, y las olas del mar nos los traerían a la tierra. Imagínate, aparte del tsunami, porque iba a haber tsunamis, obvio, cuando cayeran en el océano, pero la contaminación de toda esa pudrición de tanto animal, ¿a dónde nos iba a llevar? Hay un meteorito, y eso me dio la tarea, ¿verdad? Porque el ángel de la segunda trompeta es muy interesante. Dice que va a caer como una montaña ardiendo, ¿verdad? Y contaminará la tercera parte de la vida del agua salada, o sea, de los mares. Pero hay un meteorito, hermano. Estuve buscando datos de la NASA para poder hablarte de esto. Mira, no es raro que los meteoritos caigan en los planetas. Si tú te fijas, Neptuno o el Marte, la mayoría de esos planetas tienen muchos cráteres, ¿verdad? Han visto los cráteres, pero ¿saben qué son los cráteres? Son impactos de meteoritos, asteroides, cuerpos celestes, exacto, como en la Luna. De tal manera, ¿verdad?, que hay un meteorito vagando en el espacio. Fíjate bien la medida, son las medidas que la NASA está reportando, de aproximadamente de 100 a 300 metros, porque hay unas partes oscuras que no se pueden tomar exactamente, y se hacen cálculos de 100 a 300 metros. Si tú haces de 100 metros una rueda, te vas a dar una idea de cuánto puede ser eso, de 100 a 300 metros, ¿verdad?, que de impactar la Tierra, porque viene en la dirección de la Tierra, que de impactar la Tierra, ¿verdad?, liberaría una energía, o sea, el impacto liberaría una energía de 100,000 a 800,000 kilotones de energía, o sea, el impacto. Y tú puedes decir, bueno, hermano, ¿cuánto es de 100,000 a 800 kilotones de energía? Te lo voy a dar, ¿verdad?, en una aproximación para que entiendas la dimensión de la devastación que causaría eso. La bomba atómica en Hiroshima, ¿sí? La bomba atómica cuando explotó tenía 50, ¿verdad?, kilotones, pero cuando explotó liberó una energía de 15 kilotones. Y vean la devastación que causó Hiroshima, ¿verdad?, Nagasaki. Cómo siguió muriendo gente todavía después de que pasó eso. De tal manera que una explosión de entre 100,000 y 800,000 kilotones, para que ustedes nada más se dieran una idea de la devastación que haría. Pero alégrate y dale gracias a Dios, ¿verdad? Y dale gloria, porque la iglesia no va a estar ahí. Ahora, ese gran meteorito, hermano, tiene un 10%, y esto es información de la NASA, esto es información que ellos publican, ¿verdad? Te puedes meter a su página y puedes ver todo esto. El porcentaje que tiene ese meteorito de investir la Tierra, ¿verdad?, o sea, de chocar contra la Tierra, es un 10%. ¿Sí? El 10% de posibilidades. Y esto sucedería en 8 años. O sea, en 8 años tenemos el 10% de posibilidades que ese meteorito impacte la Tierra. De hecho, tienen a ellos registrado en su página, ¿verdad?, hasta la fecha, cuándo impactaría. Si se da ese 10%, sería el 29 de abril del año 2027, o sea, del 2027. 29 de abril del 2027. Para que te des una idea, ¿verdad?, que eso no es algo que se está inventando, que no es de religión, no, es la palabra de Dios junto con datos científicos, o sea, con datos que la misma NASA está publicando en su página, ¿verdad? Ahora, según esta organización, según la NASA, ¿verdad?, caerán sobre la Tierra o caen sobre la Tierra. A lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero los registros de ellos registran 100 toneladas, fíjate bien, 100 toneladas de material interplanetario, ¿sí?, cada año.
O sea que durante un año están cayendo diferentes aerolitos, meteoritos, diferentes, ¿verdad?, material interplanetario. Rocas de otros países, pues, que están cayendo, que en el transcurso de un año, ¿verdad?, 100 toneladas a lo mejor no son mucho, pero imagínate un impacto de un meteorito grande. Ya sucedió, hermano. Ya sucedió aquí en la Tierra. Y si no me crees, investiga. En la península de Yucatán todavía están los cráteres, o el cráter, mejor dicho, del meteorito que causó que todos los animales del tamaño de los dinosaurios se extinguieron aquí en la Tierra. Ahí está el cráter. Hace poco acabo de ver en uno de los programas de National Geographic, ¿verdad?, buceando cerca de la península de Yucatán. Ahí es donde impactó, y eso lo hizo, ¿verdad?, que se hiciera un tsunami, posteriormente una infección, por decirlo de una manera, ¿verdad?, de todos los... ¿Y quién desapareció? Los animales, ¿verdad?, grandes. ¿Sí? Así es que eso es lo que está sucediendo. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Todavía hay más. Te estoy hablando de la segunda trompeta, te estoy añadiendo información científica para que tú veas que la visión de Juan no es cualquier cosa, o no es un sueño de un loco, de una persona, ¿verdad?, que estaba teniendo un mal sueño, una pesadilla. Es una realidad. Él está diciendo lo que en el cielo se le dijo que iba a pasar. Y está pasando. Pero mira, hermano, de cada 10,000 años, fíjate bien lo que te voy a decir. Esta es información, como te repito, de la NASA. Cada 10,000 años existe una posibilidad de que asteroides mayores de 100 metros, o sea, circulares, impacten la Tierra. O sea, cada 10,000 años, las posibilidades, ¿verdad?, mandan que pueda haber un impacto, liberando energía de entre 100 a 800,000 kilotones. Ya pasó. Ahí si puedes investigar, Melanie está en la computadora, si puedes investigar cuándo cayó ese meteorito, ¿verdad?, que mató a tantos animales de la camada de los dinosaurios, ¿verdad?, cuántos miles de años hace de esto. Cada 10,000 años. Ahora, cada varios cientos de miles de años, un asteroide, estamos hablando de cada 10,000 años, un asteroide de 100 metros. Ahora, cada varios cientos de miles de años, estamos hablando de un asteroide mayor de 1 kilómetro. O sea, 1000 metros, golpeando la Tierra. Es interesante todo esto, ¿verdad, hermano? Porque nos hace ver que no es una falacia, una fantasía, que son realidades que se están dando ya. Hace unos meses atrás cayó un meteorito también en Rusia, de 66 millones de años, de cuando el último impacto de un meteorito cayó en la Tierra e hizo desaparecer toda la vida de los animales grandes. ¿Sí? 66 mil millones de años, ¿o? 66 millones de años. 66 millones de años. Según esto, ¿verdad?, cada ciento de miles de años aproximadamente de ese tiempo, un asteroide de 1 kilómetro podía impactar la Tierra, ¿sí?, y liberar esa energía. A mí se me hace algo, ¿verdad? Muchas personas no creen en la Biblia, le prefieren creer a un maestro en la escuela, le prefieren creer a una persona, a un hombre. Hermano, no te engañes, esto es la palabra de Dios. Porque te van a decir a ti, pero es que el hombre escribió la Biblia. Sí, él escribió, inspirado, dirigido por el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y la Biblia no miente. Y estos datos lo comprueban. Hay un pasaje en la Biblia, ¿verdad?, que dice que un día para Dios son como 1000 años para el hombre. Así dice la palabra. Hay un pasaje que lo estipula. Hay una astronauta, ¿verdad?, que puso una nota en la página de la NASA, muy interesante. Es una mujer. Esta astronauta dice, desde el espacio, que actualmente ahorita está en una base en el espacio exterior, esta astronauta, ¿verdad? O sea, todavía está en funciones, pues. Y dice ella, publicó esto hace poquito, desde el espacio, o sea, desde la base interplanetaria donde está, amanecer, ellos ven, o sea, los astronautas allá fuera de la órbita terrestre, ven amanecer cada hora y media.
¿Qué quiere decir esto? O sea, que de amanecer a amanecer, que nosotros podríamos decir 24 horas, ¿verdad? Ellos lo ven en hora y media. O sea que si ellos se quedan viendo hacia la tierra, van a ver, ¿verdad?, moverse la tierra junto con la luz del sol, van a ver el amanecer en 1 hora y media. O sea, amanece hoy y mañana, al otro día, en 1 hora y media, ellos lo pueden ver. Está escrito, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar. Y otra cosa importante que ella puso, y cada 45 minutos después vemos el atardecer. ¿Qué quiere decir ellos? Eso, que ven el amanecer, está amaneciendo, pero a los 45 minutos ya están viendo el atardecer. ¿Sí? Y cada hora y media están viendo otra vez el amanecer. Eso obviamente por la distancia, la circunferencia de la Tierra y todo esto. Lo que te estoy queriendo decir con esto, que es un dato precioso, ¿sabes por qué, hermano? Porque la Biblia, a mí me da la seguridad de que la Biblia no miente. Porque si empezamos a sumar todos estos tiempos, no anda tan errada la Biblia. O sea, son datos científicos que de dónde sacaron aquellos hombres que escasamente, ¿verdad?, viajaban en caballo. La mayoría de las veces viajaban a pie. ¿De dónde iban a sacar datos, verdad, tan interesantes como este? Entonces, Juan no está tan errado cuando nos dice, ¿verdad?, que va a haber una gran montaña de fuego, un meteorito enorme que va a caer y va a matar la tercera parte de la vida marina. Amado hermano, por cuestión del tiempo, ¿verdad?, me quedé nada más en la segunda trompeta, si el Señor nos lo permite. El miércoles que entra vamos a terminar lo que son las trompetas y después vamos a empezar, ¿verdad?, lo que son las copas de ira del Señor. Todavía en las trompetas hay oportunidad de arrepentimiento. Cuando llegue el proceso de las copas de la ira, ya no va a haber tiempo para arrepentimiento, ya no va a haber un tercer fruto, ya no va a haber. Ya los hombres que queden en ese tiempo, ¿verdad?, ya van a sufrir la ira del Señor directa y absolutamente, y en ninguna parte va a haber lugar para que se escondan. De tal manera que te recomiendo el otro miércoles para seguir viendo y saber las últimas cosas, lo que va a suceder, para que no te cuenten, para que nadie te engañe y que te diga que ya se va a acabar el mundo, que ya Jesucristo vino. Hay algunas denominaciones que dicen que ya Jesucristo vino en 1914 y cosas así. Hermano, eso no es cierto. Cuando Jesucristo venga, va a venir por su iglesia. Va a venir a levantar aquel cuerpo de creyentes que confesaron su nombre. Después va a abrir los sellos, va a empezar un proceso de destrucción en la tierra hasta que se termine el proceso de las copas, o sea, después de las trompetas. Entonces se va a poder manifestar el poder, el reinado de Jesucristo. Ya donde Él directamente va a reinar en la tierra, después de todo este sufrimiento, va a reinar en la tierra durante 1000 años. En donde va a ser una belleza otra vez, va a ser una cosa preciosa, pero después de 1000 años, el reino milenario de Jesucristo, ¿verdad?, dice la palabra que va a ser liberado otra vez Satanás. Y va a dar guerra un poquito. Y va a levantar a las naciones, va a levantar gente en contra del Señor, va a venir con sus mentiras a decirnos que todo esto es mentira, que nada es cierto, que nada va a pasar. Y va a levantar un gran ejército y se va a llevar a cabo una batalla muy grande que la Biblia le llama el Armagedón. Y todos esos enemigos de Dios van a ser destruidos completa y absolutamente después del gran trono o el gran juicio del trono blanco, y entonces sí, ya el reinado final. Es muy interesante todo esto, es apasionante. Te invito, ¿verdad?, a verlo juntos. Cualquier pregunta que tengas, pues ahí házmela saber. Nos quedamos en la segunda trompeta, acuérdate, vamos a seguir el miércoles
con este proceso de las trompetas, y vamos a entrar a las copas y después el reino milenario y todo lo que viene. Es importantísimo que nosotros como Iglesia de Jesucristo sepamos y estemos conformes y contentos con lo que estamos haciendo, siendo marcados por el Espíritu Santo, sellados por Dios, porque hermano, nada de esto tú y yo vamos a ver. Todo esto lo vamos a ver desde los palcos, o sea, desde el cielo. Así es que, amado hermano, gracias por tu tiempo, ¿verdad? Un saludo para Viviana Barceló, allá en Hermosillo, que nos está viendo, que se ha conectado. Un saludote para mi familia allá, para Nelda Lizárraga, mi hermana, para el hermano Sergio Ortega, aquí ahí en Nogales, Sonora, para Víctor Mariscal, en Hermosillo, Alma Lizárraga, allá en Las Vegas, Javier Preciado, qué gusto que te conectes, hermano, Dios te bendiga. Hermana María Elena Pérez, aquí en Tucson, hermana, gusto saber de ti, Señor te bendiga, un saludote. A nuestra hermana Mercedes, que también hoy estuvo conectada, a nuestro hermano Eleazar Carrasco, un abrazo, a Manuelita Gómez también, que se ha conectado, y a todos aquellos hermanos que no están en esta lista, pero que están conectados, pues desde aquí un saludo, ¿verdad? Un saludo muy afectuoso. Gracias, porque sé que es el Señor el que ha puesto en tu corazón la necesidad de saber de Él. Mira, tenemos tantos datos en nuestra cabeza, ¿verdad? Muchas veces tenemos información de los divorcios de los artistas, tenemos la información de las canciones de artistas, de los álbumes de toda su vida, tenemos toda la información de tanta gente, pero no conocemos de Dios, no conocemos de su voluntad. Y es tan importante porque es ahí donde vamos a ir, vamos a regresar a nuestro hogar. Nosotros en este mundo, te recuerdo, ya para cerrar en oración, te recuerdo que solamente somos extranjeros, que somos peregrinos. No te enamores de las cosas de este mundo, porque nada de lo que hoy tienes en tus manos o de lo que traes puesto en tu cuerpo vas a llevar al reino del Señor. Pero primero tienes que asegurarte que vas al reino del Señor, ¿verdad? Primero tienes que asegurarte. Así que no pierdas tiempo, confiesa al Señor como tu Salvador personal, busca un buen pastor si tú no tienes, ¿verdad? Busca una buena iglesia, una buena doctrina, instrúyete en las cosas de Dios y vas a ver cuánta bendición va a llegar a tu vida. Y bueno, vamos a orar para despedirnos. De antemano le digo, vamos a orar, ¿verdad? Hay algunas oraciones que todavía no me pasan en esta lista, sí, pero vamos a orar por todas aquellas que aún sin conocer, intercedemos para que el Señor escuche, para que el Señor tenga delante de las peticiones tuyas y mías. Porque sabes una cosa, hermano, Dios se agrada en las oraciones. Dios se agrada de que tú tengas confianza en Él. Dios se agrada de que no pongas tus oraciones en los santos, que no pongas tus oraciones en los astros, que no le pidas a hombres, que no le pidas a hechiceros, a brujos, que no te confíes en un horóscopo, que no te confíes en un talismán, que no te confíes, ¿verdad?, en una pócima, en un brebaje, en algún brujo, en algún predictor del futuro, en algún hechicero, augurero, sino que te goces poniendo las oraciones en el Padre Celestial, porque ahí en el Padre Celestial es donde Él va a contestar. No hay caos en el cielo, todo está bajo control, todo está dentro de un plano, todo está en un cuadernito y está sucediendo a conforme el Señor lo ha diseñado desde que tú y yo ni siquiera fuéramos, sino que desde el principio de todas las cosas. Así es que gózate en orar, gózate en entrar en esa comunión con el Señor, ¿verdad? Y llévale a Él todas tus angustias, todos tus dolores, todas tus preocupaciones. Y esta noche descansa. Esta noche descansa en Dios. Esta noche llévale a Él todos tus dolores, tus enojos, todas tus frustraciones. Entrégaselas. Libérate. Sé libre. Esta noche dile, Padre, hoy voy a dormir porque hoy voy a confiar en que aquí está todo lo que me mortifica. No sé si mañana voy a tener trabajo, voy a tener comida, no sé, pero tú prometiste que todo eso iba a tener yo.
Y si tú lo prometes, es porque lo vas a cumplir. Si tú lo dices, se hace. Si tú lo dices, yo lo creo y tú lo haces. Así es que vamos a orar para despedirnos, para cerrar a tiempo, ¿verdad? Vamos en oración al Padre. Amado Señor, eterno Creador, gracias por mostrarnos las cosas, Señor, para que no sean sorpresas lo que va a venir. Para no esperar en este mundo, Señor, que todo se va a componer y que todo va a estar bien y maravilloso, sino que tenemos que estar conscientes, Señor, que este mundo va en picada, que este mundo va de mal en peor, que un político no va a poder hacer las cosas diferentes, que no tenemos que confiar en un partido, en una nación, en un líder, sino que tenemos que confiar en ti. Tenemos que llegar, Señor, a depositar nuestras ansiedades en ti, porque tú eres el único que puede, Señor, cambiar la historia de cada uno de nosotros. Es por eso que venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, por los méritos de Él, no por los míos, no porque seamos buenos, no porque seamos muy compartidores de los bienes, no porque seamos dadores, no porque hagamos misericordia para otras personas, sino porque hemos creído en Jesucristo. Y por eso, Señor, acudimos a ti, en ese nombre maravilloso. Te suplicamos por todas aquellas oraciones, Señor, que ahorita tu iglesia está poniendo delante de ti, para que tú, Señor, le des el curso adecuado, la dirección y la respuesta que se acomode a tus planes y propósitos, no a los nuestros, Señor, sino a los tuyos. En esta noche, Señor, te suplicamos por Sacha y Mateo, por estos niños, Señor, que hemos tenido y levantado en oración, para que tu misericordia los alcance, para que tu misericordia, Señor, les dé una oportunidad en la vida, por ellos y por sus familias. Te pedimos también, Señor, por la salvación de Amy Marina, Señor, por liberación, para que esas cadenas, esas prisiones de oscuridad, que el enemigo, Señor, nos encierra por medio de las adicciones, sean cortadas, Señor, que esas cadenas caigan en el nombre de Jesús, y que le des, Señor, y devuelvas a aquella niña que un día se fue, limpia, una nueva criatura, Señor, como tú nos prometes a todo aquel que cree en tu nombre. Te pedimos por Amy, Señor. Te pedimos por esos centros de rehabilitación, para que hagan, Señor, el trabajo adecuado y que les ayuden. Te pedimos también, Señor, por nuestra hermana Vivi, Chloe, por bendición en ese proyecto, de esa casa, esa compra. Señor, tú eres el dueño del oro y la plata y tú le das a quien así te place. Te rogamos, Señor, por ellas. Bendícelas y provéelas, Señor. Te pedimos también por el viaje de nuestro hermano Jesse y Betty a Peñasco, para que así como se van a ir, Señor, con bien, así también los traigas. Y que pongas en su corazón, Señor, prioridades. Que pongas en su corazón las prioridades necesarias para que ellos, Señor, vivan una vida delante de ti que te cause agrado, que te glorifique, que te dé la honra, porque Padre, tú honras al que te da honra. Bendícelos. Bendice a tu iglesia, Señor, y te suplicamos para que la venida de nuestro Señor Jesucristo sea pronto, Señor, y seamos liberados de todo esto que oprime a tu iglesia, a todo creyente. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y ponemos delante de ti estas peticiones. Amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga, gracias por su tiempo, y si el Señor lo permite, este domingo estaremos compartiendo una predicación de 11:30 a 12:30 en esta misma página. Así es que el Señor les bendiga. Buenas noches.